Bien, muy buenas tardes. Bueno, hoy día vamos a ver la tercera y cuarta parte de esta presentación que se llama ¿Puedes tú defender lo que crees? Como vimos la semana pasada, una de las primeras cosas que nosotros debemos tener claro tiene que ver con nuestra cosmovisión. ¿Cuál es nuestra forma de ver el cosmos? Básicamente dijimos que habían dos cosmovisiones. Una es la que ahora le estamos poniendo naturalista, digamos, pero en el fondo es una cosmovisión que dice de que todo proviene espontáneamente a partir de la naturaleza. La naturaleza, por así decir, tiene un poder increíble, digamos, y a través de mucho tiempo es posible que se crea todo lo que nosotros vemos hoy en día. Y la otra es una cosmovisión creacionista bíblica, que es una cosmovisión que se basa principalmente en los escritos de la Biblia. ¿Qué es lo que dice la cosmovisión naturalista? Dice que hace aproximadamente entre 13 y 15 billones de años habría ocurrido este Big Bang, esta gran expansión de toda la materia y toda la energía. Luego, hace más o menos 4,6 billones de años, ¿cierto?, se habría formado la Tierra espontáneamente, una vez más. Luego, hace 4 billones de años se habría formado espontáneamente la primera vida. Esta única célula original que fue la que produjo a través de una serie de procesos, ¿cierto?, procesos de macroevolución, todo lo que nosotros conocemos hoy en día, ¿ya? Todo lo que nosotros conocemos, toda la vida que nosotros conocemos de cualquier origen vegetal, animal, de cualquier reino, digamos, se habría formado a partir de esta célula original y este proceso de macroevolución. ¿Qué es lo que nos espera hacia el futuro? Según esta cosmovisión, es una interrogante, no sabemos, escuchamos palabras como todo depende de ti, todo depende de la humanidad, ¿cierto? Nuestro destino depende de la humanidad. Por otro lado, tenemos la cosmovisión creacionista bíblica que dice que aproximadamente el año 4000 a.C. ocurrieron los eventos que aparecen descritos en Génesis 1, versículo 1. Ahí aparece, ¿cierto?, estos 6 días de la creación, donde en 6 días Dios creó absolutamente todo lo que nosotros podemos observar hoy en día, y luego reposó. Génesis capítulo 3 habla sobre la caída del ser humano, ¿cierto?, el pecado original de Adán y Eva. Luego habla de un evento gigantesco que se llama el diluvio universal, donde aparece Noé, sus 3 hijos, la esposa de Noé y la esposa de los 3 hijos de Noé. Este sería un juicio de agua que hizo Dios sobre el planeta Tierra. Luego del diluvio universal vemos que se bajan del arca, ¿cierto? Estas 8 personas empiezan a reproducirse, empiezan a formar todas las naciones de la tierra, y al poco andar, una vez más, encontramos el evento que se conoce como la Torre de Babel, esta confusión de las lenguas. ¿Para qué? Para que la humanidad, en vez de estar concentrada en un solo lugar, se extienda a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra. Muchas generaciones después aparece el año 33 después de Cristo, ¿cierto?, lo que se conoce como la muerte y la resurrección de Jesús, que habría ocurrido para corregir justamente lo que aparece en Génesis capítulo 3, la caída del ser humano. Llegamos a hoy en día y en el futuro hay una serie de eventos que menciona la Biblia que todavía falta que ocurran, como es el rapto, la segunda venida de Jesús, el milenio, y finalmente un juicio de fuego, juicio de agua, juicio de fuego, ¿cierto?, para finalmente terminar con vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas son las dos cosmovisiones que nosotros podríamos decir que es lo más importante para toda persona. Incluso yo les digo sinceramente, sea creyente o no, es importante que tenga muy claro cuál es su cosmovisión. ¿Qué es lo que yo creo en el fondo? ¿Ya? Normalmente las personas que creen en esa cosmovisión naturalista rara vez conocen la visión completa, desde el Big Bang hasta la actualidad. Entonces, por eso es tan importante tenerlo muy, muy claro.
Los temas que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Son: la Biblia tiene las respuestas, el origen del universo, el origen de la vida y el registro fósil. Todos esos temas nosotros pudimos ver la semana pasada y hoy día vamos a ver los dinosaurios. Los dinosaurios es un tema bastante interesante. Ahora, ¿por qué estudiamos nosotros estos temas? ¿Cuál es el motivo? Lo podemos encontrar en Oseas, capítulo 4, versículo 6. ¿Qué es lo que dice? Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Eso es algo muy importante. La misma Biblia está diciendo que el pueblo de Dios, la nación de Israel, fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Es muy importante tener conocimiento, todo tipo de conocimiento. Primera de Pedro 3:15 también es otro motivo. Dice: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y esta parte es la importante, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Son dos temas distintos. Uno, el conocimiento, y otro es que debemos estar preparados para dar defensa. El día de mañana, si yo me encuentro con una persona que no es creyente o que no cree en la cosmovisión bíblica, creacionista bíblica, si esa persona se me acerca y me dice: bueno, ¿y por qué yo debo creer en esto? Debo estar preparado para responder, pero con mansedumbre y reverencia, siempre. Bueno, veamos el tema de los dinosaurios. Una pregunta que uno encuentra muy a menudo y que es importante es: ¿qué les pasó a los dinosaurios? Pero hay una pregunta también tan importante o más importante, que sería: ¿de dónde vienen los dinosaurios? Según la historia evolucionista, los dinosaurios provienen o evolucionaron hace aproximadamente 220 millones de años. Ahora, podemos encontrar en varios textos escolares la mención de un tecodontes, ¿ya? El tecodontes dice que son lagartos pequeños que corrían sobre dos patas y que dieron lugar a los reptiles gigantes conocidos colectivamente como los dinosaurios. Ahora, el hecho que nosotros veamos este gráfico significa que esa es evidencia, es suficiente evidencia, digamos, y ese es el razonamiento crítico que nosotros siempre debemos tener y cuestionar. ¿Cuál es la evidencia? Si me están diciendo algo nuevo, ¿cuál es la evidencia de eso? ¿Qué es lo que dice esta teoría, cierto? Que del tecodonte vinieron todos los dinosaurios y básicamente no hay evidencia. No hay evidencia de eso. Y eso lo podemos encontrar no en textos creacionistas, sino que en textos evolucionistas. Como este que dice: la pregunta sobre el origen de los dinosaurios es una que ha intrigado a los paleontólogos durante muchos años. Es una pregunta que aún está sin respuesta. Otro texto, ¿cierto? Dice: ¿de dónde vinieron los dinosaurios? Esa pregunta aparentemente simple ha sido objeto de un intenso debate entre los científicos durante más de 150 años. Y esta es una diapositiva que vimos la semana pasada, ¿cierto? Es un texto que nuevamente no es un texto creacionista, es un texto evolucionista, ¿cierto? Que plantea que en este punto que aparece acá con el número 1 sería el origen de todos los dinosaurios, además de las aves, además de los cocodrilos. Y vemos cómo, teóricamente, ¿cierto?, esta especie original habría dado lugar a los tecodontes, que también habíamos hablado anteriormente, y a toda la variedad de dinosaurios, más aves y cocodrilos, ¿ya? Ahora, lo interesante de este texto, que como les digo yo, es un texto no creacionista, digamos evolucionista, es que además mostraba con barras de color rojo cuál era, dice ahí: áreas pintadas indican evidencia sólida del registro fósil. Y esto lo que nos está indicando es que la evidencia es que las especies encontradas en el registro fósil aparecieron en algún momento o desaparecieron hace mucho tiempo atrás, o bien siguen con nosotros en el caso de las aves y los cocodrilos.
Fíjense bien, todos los puntos donde supuestamente las especies se bifurcan, se dividen estos brazos, ¿cierto? No hay evidencia sólida del registro fósil. Y nuevamente, este es un texto, por así decir, laico, es un texto que cree en la evolución. De hecho, ellos proponen que así se fue diversificando las especies de dinosaurio. Es por eso que nosotros siempre vamos a encontrar diferentes versiones de cómo supuestamente evolucionaron los dinosaurios. Si ustedes ven un texto, aparece una teoría, si ven otro texto, aparece otra teoría. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que tienen como evidencia son estas barras de color rojo. Y por lo tanto, ellos pueden imaginarse todo tipo de bifurcaciones, un poco antes, un poco después. Otro aspecto importante relacionado con los dinosaurios tiene que ver con la evidencia de que efectivamente desaparecieron hace millones de años. El año 2005, la investigadora Mary Schweitzer publicó un trabajo donde la verdad es que fue un hallazgo accidental. Uno de los investigadores que trabajaba con ella en terreno vio que en una colina se estaba asomando un fémur de dinosaurio. Se acercaron un poco y se dieron cuenta que era un tiranosaurio rex. Pero el lugar era tan complicado para poder acceder a él que tuvieron que utilizar helicópteros y tuvieron que cortar ese fémur por la mitad. Era demasiado pesado, muy difícil. Ahora, lo interesante es que al cortar ese hueso por la mitad, se cayeron algunos pedacitos, eso se lo entregaron a esta doctora, ¿cierto? Mary Schweitzer, y ella los empezó a observar al microscopio y empezó a aplicarle una solución salina con un poco de sal, y eso, después de un tiempo, por equivocación, porque lo dejó demasiado tiempo, logró observar estos compuestos, estas estructuras dentro del fémur, que básicamente es tejido blando, ¿ya? Aquí dice, de la cavidad medular del fémur fosilizado de Tiranosaurio rex, los científicos han extraído tejido blando. Este tejido se puede estirar y vuelve a su forma original. También ella describió estas estructuras semejantes a vasos sanguíneos, y ella tenía que ponerle ahí semejante a, porque si llega a decir vasos sanguíneos, todos se iban a ir en contra de ella, digamos, y estas estructuras semejantes a glóbulos rojos dentro de estos vasos sanguíneos.
y cohete en el diccionario. Y la palabra dinosaurio es posterior a esa, en 1841. La palabra dinosaurio, que quiere decir terrible lagarto, es relativamente reciente. Ahora, otra pregunta importante, ¿hay dinosaurios en la Biblia? Y aquí le voy a pedir a mi hermano Cristian que me ayude con la lectura de algunos versículos, por favor. Hay dinosaurios en la Biblia y vamos a ver acá algunos textos. El primero está en Job, capítulo 41, el segundo en Job, capítulo 40, y el tercero en Salmos 91:13. No sé si quieren lo pueden ir. Podemos observar hoy en día. Leviatán, un animal marino. No sé si podríamos leer el segundo texto, que es más corto, que es Job 40, versículos 15 al 18. Bien. Bueno, en esta cuarta y última parte de la presentación, lo que vamos a ver tiene que ver con la edad de la Tierra. La edad de la Tierra. Métodos de datación y la edad de la Tierra. Nuevamente, el tema de las cosmovisiones, como yo les decía, es muy importante tener esta visión completa, que es necesario para creer en una y que es necesario para creer en la otra. Ya. Bueno, vamos a partir con una pregunta, y esa pregunta ¿es posible que la formación de cañones, valles, geomorfología en general, así como también compuestos químicos como petróleo, diamantes, etcétera, se hayan formado en poco tiempo? ¿O necesariamente el hecho que nosotros tengamos este Valle del Elqui o el Gran Cañón del Colorado implica de que tienen que haber pasado cientos de miles de millones de años? Esa es una buena y muy importante pregunta que debemos hacernos. Para eso es importante también conocer como antecedente lo que se conoce hoy en día como el pequeño Gran Cañón del río Toutla. Eso queda cerca de la montaña Santa Elena en Estados Unidos. Hubo una erupción de la montaña Santa Elena el 18 de mayo de 1980 y esto produjo una serie de eventos catastróficos, por así decir, pero a pequeña escala, a escala local. El 19 de marzo de 1982 se formó, por medio de una erosión, 45 metros de sedimento, se formó este pequeño Gran Cañón del río Toutla. ¿Qué es lo que pasó? Ocurrió la erupción en el año 80, eso produjo que toda la nieve que estaba alrededor de esta montaña se empezara a derretir, se empezó a acumular, se empezó a formar un lago y ese lago empezó a crecer, hasta que llegó y por un borde que era un poquitito más bajo empezó a escaparse el agua y de un momento a otro esto produjo una erosión masiva y se formó este pequeño Gran Cañón del río Toutla. Y si ustedes van a ese lugar, ustedes van a encontrar 45 metros de profundidad tiene ese pequeño Gran Cañón, ¿ya? Y eso ocurrió en horas, no años, ni décadas, ni siglos, sino que horas. Y aquí vemos, ¿cierto?, cómo se erosionó este pequeño Gran Cañón que le llaman ahí. Y es más, nosotros podemos apreciar ahí toda la cantidad de capas y estratos que se fueron formando. Lo que descubrieron en ese momento fue que las erupciones producían una serie de sedimentos volcánicos, ¿cierto?, que iba saliendo, pero que además este sedimento se iba acumulando en la superficie e iba generando estas capas que son
milimétricas y que se extienden por kilómetros y tienen el mismo orden, ¿ya? Por lo tanto, no es que se vayan acumulando capa sobre capa a lo largo de años, sino que en este caso se acumularon de un momento a otro, producto de la erupción, y luego se produjo esta erosión masiva debido al agua que se fue acumulando. Otra pregunta, ¿qué es lo que pasa con el carbón mineral? ¿Es necesario que pasen millones y millones de años? Y el año 1972 ya la revista Chemical Technology describía un método para producirlo en laboratorio. En el año 84 otra revista también describió cómo era posible realizarlo. En el caso del petróleo, a partir del año 71 en adelante empezamos a tener descripciones de cómo producir petróleo sintético en laboratorio. Es más caro que el petróleo que se explota, digamos, porque uno tiene que producirlo, porque en el fondo uno tiene que trabajar con grandes presiones, grandes temperaturas, pero se puede hacer, se puede hacer. ¿Y eso qué implica? Implica que no es necesario millones y millones de años para producir petróleo, sino que se puede producir, si no en horas, en días. Y lo otro que también conversamos la semana pasada sobre el tema de los fósiles en este caso la madera petrificada, madera cuyos componentes orgánicos han sido reemplazados por elementos minerales, ¿cierto? Tampoco es necesario que pase mucho tiempo. Yo les comentaba que incluso hay ciertos lugares en Estados Unidos donde usted puede ir y puede comprar un oso de peluche fosilizado, ¿ya? Que son osos de peluche que lo colocan en un lugar que tienen las condiciones correctas, la temperatura correcta, los minerales correctos, y después de varios meses tienen un osito de peluche fosilizado. Y así prácticamente cualquier objeto que ustedes quieran fosilizar. Resumiendo, las formaciones de cañones, valles, etcétera, digamos, así como también la sedimentación, estos estratos, cientos, miles de estratos, así como también ciertos compuestos químicos que nosotros podemos observar en la naturaleza como carbón, petróleo y madera petrificada, no es necesario largos periodos de tiempo, no es necesario. ¿Qué sí es necesario? Que se den las condiciones correctas. Otro aspecto muy importante que tiene que ver con la edad de la Tierra es los radioisótopos o métodos de datación indirecta. En particular vamos a partir con la datación por medio de carbono 14. ¿Cómo se produce el carbono 14? Nosotros tenemos rayos cósmicos que llegan a nuestra Tierra, chocan con la atmósfera, chocan con los átomos de nitrógeno y algunos de ellos se transforman en carbono 14 y este carbono 14 combinado con oxígeno forma CO2 y este CO2 es incorporado en la vida, es incorporado en las plantas a través del proceso conocido como respiración y los animales van comiendo estas plantas y ese carbono 14 también forma parte de nuestros cuerpos. Es así como nosotros encontramos carbono 14 en todos los seres vivos, ¿cierto? Aquí hay otra visión más específica. ¿Qué es lo que ocurre específicamente en la atmósfera? En la atmósfera tenemos el nitrógeno, que tiene un número de masa, que son protones más neutrones de 14, y el número de protones es 7. ¿Y qué es lo que ocurre con esta radiación? Básicamente se pierde un protón. Se pierde un protón y ahí pasa de nitrógeno a carbono. Como no sé si se acuerdan de las clases de química, pero básicamente el número de protones es lo que iba cambiando el elemento de la tabla periódica. Entonces pasa de nitrógeno a carbono. Y luego de mucho tiempo, después vamos a ver cuánto, este carbono vuelve a su estado inicial, vuelve a transformarse en nitrógeno, con 7 protones. ¿Ya? Por eso se dice que el carbono 14 es producido en la atmósfera y carbono 14 decae a nitrógeno 14. ¿Ya? Parece que se pegó en la diapositiva. Espera un momentito. Sí. Yo lo congelé a propósito.
que tenía para que no vean todos los movimientos. Bueno, ¿cuánto tiempo entonces es necesario para que el carbono 14 vuelva a convertirse a nitrógeno? 5.730 años. Asumamos que tenemos un cuerpo que murió, ahí dice tiempo cero, y tiene esa cantidad de carbono 14, tienen que pasar 5.730 años, más o menos 40, para que la mitad de sus carbonos 14 vuelvan a transformarse en nitrógeno. ¿Ya? Y luego tienen que volver a pasar otros 5.730 años para que la mitad de la mitad, ¿cierto?, vuelva a transformarse a nitrógeno. Es decir, cada vez que van pasando 5.730 años me va quedando la mitad de carbono 14. El tema es que los equipos que nosotros existen hoy en día en la tecnología solamente pueden medir una cierta cantidad de carbono 14, hay un mínimo, ya pasa a ser indetectable. Y es por eso que hay una restricción técnica que me dice que yo no puedo datar algo más allá de 60 a 80 mil años. Si ustedes van hay muchas universidades que si ustedes van y le preguntan a los investigadores, los que trabajan en diferentes áreas, pero incluso la biología, y ustedes le preguntan, oye, ¿cómo se puede saber y cómo se datan los dinosaurios, los fósiles de dinosaurios? La mayoría de ellos dirían, oye, no, carbono 14. Pero la verdad es que, como podemos ver, carbono 14 sirve como máximo a los 60, 80 mil años, y supuestamente los dinosaurios tienen 65 millones de años, el más nuevecito, el que murió últimamente. Otro aspecto importante de la datación de carbono 14, que la mayoría de la gente ni sabe y es muy importante, son los supuestos. El primer supuesto es que la cantidad producida de carbono 14 es igual a la cantidad absorbida. Esto se refiere a la cantidad de carbono 14 producida en la atmósfera, es igual a la cantidad de carbono 14 absorbida en toda la Tierra. Es decir, hay un equilibrio. Siempre hay una concentración de carbono 14 dando vuelta, por así decirlo. Ese es el primer supuesto. Segundo supuesto, la tasa de decaimiento siempre ha sido igual. Es decir, esta cantidad de miles de años que aparecía anteriormente siempre ha sido la misma. Y tercero, es que el sistema está aislado, nunca se le agregó o se le quitó carbono 14. Entonces, la verdad es que ninguno de estos supuestos se puede confirmar. Y si lo que dice la Biblia es verdad, de que hubo un diluvio universal y de que toda la tierra fue cubierta por agua, el tercer supuesto lo pueden sacar completamente de la ecuación, digamos. Porque en el fondo, cuando cualquier cuerpo está sumergido en agua, no puedo decir que está aislado. De hecho, está comprobado que si yo sumerjo algo en agua, va a entrar carbono 14, pero principalmente va a salir carbono 14. Y eso implica de que necesariamente las fechas que me van a entregar son mucho más antiguas. Por lo tanto, si el método de carbono 14 fuera pero muy preciso, cosa que no lo es, pero si fuera muy preciso, debería darme fechas muy antiguas antes para cualquier elemento que haya sido sumergido durante el diluvio y fechas realmente fehacientes después del diluvio. Pero desgraciadamente el método tampoco es preciso. ¿Qué cosa podemos, por lo tanto, deducir? Que cualquier cosa mayor a 60, 80 mil años no debiera tener carbono 14. Y si yo detecto carbono 14 en alguna muestra, es una evidencia, una buena evidencia de que lo que tenemos delante de nosotros no tiene millones de años, sino que puede tener cientos o miles de años. ¿Qué es lo que ha demostrado la investigación? Que carbono 14 es permanentemente encontrado en carbón mineral, que se dice que tiene entre 290 y 360 millones de años. Si tiene 290 a 360 millones de años, no podría tener carbono 14. Yo no podría encontrar, porque la cantidad es tan pequeña que es indetectable para los equipos hoy en día. Carbono 14 también es encontrado consistentemente en petróleo,
que se dice que tiene entre 55 y 541 millones de años. Y por último, lo que encuentro increíble es que se ha encontrado consistentemente en diamantes. Diamantes, que se supone que es la superficie y el material más duro de la Tierra, o uno de los más duros, yo creo, que se supone que tiene entre 1 y 3 billones de años, se le encuentra carbono 14. Siendo un material tan duro, yo ni siquiera podría decir de que se sumergió en agua y le entró carbono 14 por la misma dureza del compuesto, digamos. Así que esto ya es evidencia de por sí de que la mayoría de todas estas cosas que dicen que es necesario millones de años no es tan así. Otro tema importante, ¿cómo se estima la antigüedad de un fósil de dinosaurio? Y lo que decía yo, que normalmente dicen carbono 14, no, ¿por qué? Porque carbono 14 solamente puede medir hasta los 80.000 años, 100.000 años máximo, pero también hay otro aspecto importante que mucha gente también desconoce, que es que el carbono 14 solamente se puede aplicar cuando estoy hablando de un organismo orgánico, una muestra orgánica. Es decir, tiene que ser un hueso, un pedazo de madera, algo, digamos, de que en algún momento haya sido vivo y que no haya sido mineralizado. Si se fosilizó, ya no sirve. ¿Por qué? Porque los compuestos orgánicos fueron reemplazados por minerales. Entonces, tiene que ser necesariamente aplicado a algo que haya tenido vida en algún momento. ¿Puedo yo medirlos con otros radioisótopos? Hay rubidio estroncio, hay una serie de otros métodos alternativos. ¿Puedo yo utilizar eso? No, porque solamente miden rocas originales. No pueden medir fósiles porque los fósiles han sido mineralizados. ¿Puedo medir yo acaso las rocas sedimentarias, es decir, estas capas de rocas que están entre medio de los fósiles? No, porque las rocas sedimentarias no son rocas originales. Las rocas sedimentarias fueron formadas a través de estos procesos que nosotros vimos catastróficos, ¿cierto? Y las piedras se molieron y después eventualmente se decantaron, se sedimentaron y se fosilizaron, se volvieron a endurecer. Entonces, por todos lados, digamos, yo podría decir, bueno, entonces es imposible medir la edad de un dinosaurio, de un fósil de dinosaurio. ¿Y cómo lo hacen entonces? A través de lo que vimos la semana pasada, esta famosa columna geológica que solamente se puede encontrar en los textos. Ustedes nunca van a encontrar la columna geológica en terreno. Siempre se encuentran partes de la columna, segmentos, les falta estos estratos, se salta de uno a otro. Hay millones de años que no hay de repente, entre comillas millones de años. Pero ese es el método por el cual se está datando hoy en día principalmente. Ahora, el carbono, como estamos repitiendo un poquitito, digamos que solamente se puede aplicar para elementos que en algún momento tuvieron vida, ¿cierto? Y si son rocas y no son sedimentarias, recién ahí yo podría aplicar la datación radioisotópica. No carbono 14, otro. Aquí vemos estas otras opciones, una de ellas es uranio, que se convierte en plomo, ¿cierto? Se habla del elemento padre al elemento hijo, ¿cierto? Pasa de uranio a plomo y después de plomo vuelve a uranio. Y así potasio, argón, también. Ahora, también tienen sus supuestos. Nuevamente, la mayoría de la gente no conoce estos supuestos. Los supuestos es que la cantidad inicial del elemento hija es 0. O sea, esto asume que la roca que yo estoy tomando para ver su edad, cuando se formó en la Tierra, no tenía elemento hija, no tenía ese elemento original. También dice que todo el elemento hija es producto del decaimiento radiactivo, es decir, todo lo que yo encuentre como del elemento hija es producto de este decaimiento, nada de eso es porque le entró, le salió nada, y lo otro es que la muestra siempre estuvo en un ambiente cerrado. La tasa de decaimiento también es lo otro, que estos tantos años para que decaiga a la mitad, siempre ha sido constante, cosa que ninguna de estos supuestos nosotros podemos comprobar y nuevamente lo que dice la Biblia, ¿cierto? A través de este proceso conocido como el diluvio universal, habría realmente desarmado todos estos supuestos, digamos. Ahí tenemos, por ejemplo, potasio-argón, ¿cierto? Que es otra, y ese es el elemento padre, elemento hijo. Entonces, ¿qué es lo que asume? Asume que la roca
en un principio no tenía argón. El segundo supuesto es que todo el argón que yo encuentro en la muestra es producto del decaimiento. Tercero es que la muestra siempre estuvo en un ambiente cerrado, aislado, ¿cierto? Y lo otro es que la tasa, la velocidad con que decae, siempre es la misma. Y ninguna de esas son cosas que se pueden comprobar. Además de todo esto, hay dataciones conflictivas. Hay un grupo de expertos en el área de datación que son creacionistas y que hicieron un proyecto y ellos empezaron a medir muestras de diferentes volcanes. Porque claro, hay volcanes que ustedes pueden ver, se ha escrito en la historia cuando entró en erupción y por lo tanto yo puedo saber más o menos la edad de estas rocas volcánicas. En el caso de ese cráter en el norte de Arizona, se aplicó el medio potasio-argón y dio que tenía 200.000 años o más, siendo que recién tendría hoy en día menos de 1.000 años. Flujos de lava en Nueva Zelanda, ¿cierto? 275.000 años, pero nosotros sabemos que tiene décadas. En el caso de Hawái, también entre 1,4 a 22 millones de años. Esto es otro aspecto importante de la datación. Los científicos encontraron que muchas veces mandaban las muestras y los resultados que le entregaban arrojaban unos rangos gigantescos. O sea, imagínense que a ustedes le dicen, oye, ¿cuánta es la concentración de azúcar que yo tengo en la sangre? Hacemos un chequeo médico. Y el doctor le diga, mire, usted tiene entre 20 y 500, más o menos 1.000. O sea, una variación ridícula, científicamente inaceptable, digamos. Bueno, esos son los rangos de edad que muchas veces estos experimentos arrojan. ¿Por qué? Porque sacan la muestra de un lugar y le da un valor, sacan la muestra que está inmediatamente al lado y le da otro valor completamente distinto. El basalto del monte Etna en Sicilia, ¿cierto? Dice ahí que según potasio-argón tiene entre 140.000 y 350.000 años y sabemos que fue el año 72. En el caso de la erupción del monte Santa Elena, dice de que le entregaron fechas de hasta 2,8 millones de años. Entonces lo que hacían estos científicos es que después iban a estas empresas que le daban los cálculos de edad de la Tierra y le decían, pero usted me da 5 opciones distintas, ¿cómo sé yo cuál elegir? Entonces lo que decían los laboratorios le decían, no, muy fácil, lo que usted tiene que hacer es ver la columna geológica, ver dónde en la columna geológica usted cree que debiera caer la muestra que usted sacó y le asigna la más cercana a esa. O sea, cero método científico, no, aquí la cosa al revés. Aquí vemos otro ejemplo bastante más completo que trabaja con muestras sacadas del Gran Cañón del Colorado. En la parte más baja del Gran Cañón del Colorado se encuentra este basalto, que es precámbrico, que se supone que es muy antiguo, y como vemos ahí, aplicaron diferentes métodos para estimar la datación. Potasio-argón, rubidio-estroncio, potasio-argón, isocrón y rubidio-estroncio, isocrón. El isocrón es una metodología dentro de la datación que se supone que es mejor, digamos. Entonces, básicamente podemos ver que hay unos rangos y se supone que rubidio-estroncio, isocrón es el mejor y diría que ese basalto tendría 1.070 millones de años. ¿Qué es lo que hicieron después? Midieron lo que estaba arriba, también por diferentes métodos, ¿cierto? Se quedaron con rubidio-estroncio, isocrón, le dio 1.340 millones de años. Es decir, el estrato que estaba más arriba era más antiguo del estrato que estaba abajo. Entonces ahí uno ve este tipo de inconsistencia. Estos son textos sobre geología, ¿cierto? Y dice, cuando la misma roca es fechada por más de un método y a menudo se producen diferentes edades. Y cuando la roca es fechada por más de una vez por el mismo método, a menudo dará diferentes resultados. O sea, cero confiabilidad. En una ocasión me acuerdo que me tocó hablar con un alumno de paleontología, que estaba estudiando paleontología, estaba sacando unas muestras para carbono 14 en San Pedro de Atacama. Y yo justamente le hice la pregunta ahí al callo del carbono 14. Le dije, bueno, ¿y cómo tú vas a fechar el carbono 14? ¿Dónde lo vas a mandar? ¿A qué laboratorio lo vas a mandar? Y él me dijo, ese es el problema, pues me dijo.
porque la revista que yo lo estoy postulando, que es una revista internacional, una revista seria, qué sé yo, solo acepta que las muestras se manden a un laboratorio en todo el mundo. Y por lo tanto es muy, muy caro mandar las muestras para allá. Entonces, ¿qué habla eso sobre las exigencias que tiene supuestamente algo para que sea considerado de la ciencia experimental? Dice que tiene que ser repetible. Una de las primeras cosas que dice, repetible. Y eso significa que la datación del carbono 14 debiera poder ser repetible, debiera poder hacerse en Santiago, en La Serena, en cualquier ciudad y debiera dar los mismos resultados. Eso ya está diciendo que el método de carbono 14 no es científico. No pasa la prueba de la ciencia experimental. Otros ejemplos de dataciones conflictivas, en este caso, ¿cierto? Había una madera dentro de un basalto, midieron la edad del basalto, lo que va por fuera, y midieron la madera. Lo lógico es que primero se formó la madera y después se formó el basalto alrededor de la madera. Y lo que da la datación es que la madera tenía 44.000 años y el basalto 45 millones de años. Es decir, la madera se formó espontáneamente dentro del basalto. Ese tipo de... Acá podemos ver este grupo de científicos que formaron parte de esa investigación. Todos PhD de física atmosférica, geofísica, etcétera, digamos. Y como podemos ver, claramente ellos están demostrando lo falso que es este método. Salmo 118:8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Nuevamente, lo que le decía la vez anterior, la Biblia no es un libro de ciencia, pero cuando habla de ciencia, habla bien, lo dice bien, coincide con lo que nosotros encontramos hoy en día, digamos. Romanos 1:20 dice, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este versículo de Romanos 1:20 es muy duro para todo ser humano, porque en el fondo lo que está diciendo es que Dios se puede apreciar a través de las cosas hechas por Él. Yo, cuando puedo observar el interior de una célula, puedo ver la complejidad del ADN, puedo ver lo que hablábamos de las alas de las aves, cuando puedo ver cómo funciona el sistema respiratorio de un pez, como cuando puedo ver incluso todos los aspectos de la astronomía. Si ustedes investigan o buscan en el internet lo que se conoce como el afinamiento del universo, o sea, el universo está afinado, las variables que tiene el universo, la gravedad, lo que mide la variable gravedad, la fuerza de gravedad, la fuerza que hay al interior del átomo, están tan finamente, ¿cómo se puede decir? Finamente dejadas, calibradas, digamos, que ustedes no podrían cambiar ni siquiera una centésima de ellas, ¿ya? De hecho, cuando los físicos empezaron a calcular cuál es la probabilidad de que estas variables se definieran en forma aleatoria, se dieron cuenta que era imposible. Y por eso generaron lo que quizás ustedes han escuchado hablar del multiverso, que fue la única solución que se le ocurrió. El multiverso se supone que hay infinito número de universos paralelos. Y como hay infinito número de universos paralelos, nosotros justo estamos viviendo en el universo donde se cumplen todos los valores que deben tener estas variables. Y como es infinito, claro, ahí existe la posibilidad. Es uno a lo infinito, pero existe. Pero ese tipo de cosas. Pero en el fondo lo que dice ese versículo es muy importante, porque en el fondo dice de que nadie puede negar a Dios en base a lo creado. No es necesario que yo vea a Dios así como físicamente, digamos. ¿Por qué? Porque yo puedo ver la creación del mundo. Y por lo tanto no tengo excusa, dice. Nadie tiene excusa para negar a Dios. Entonces, ¿por qué las personas deciden no creer en la Biblia, no creer en Dios, a pesar de toda la evidencia? Y eso tiene que ver mucho, porque cuando yo acepto lo que aparece en la Biblia, tengo que aceptar también lo que eso implica. Juan 5, 19 al 24, dice, respondió entonces Jesús,
Y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, les da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Porque, y este sigue, versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este tipo de versículos en la Biblia, estos textos que son las palabras de Jesús, es lo que hace que la gente diga, no existe un Dios. Da lo mismo la evidencia que tú me muestres, yo no voy a aceptar a un Dios. Porque si yo acepto la existencia de Dios, si yo acepto que la Biblia es verdad, tengo que aceptar todo lo que implica eso. Y tengo que aceptar el juicio que va a venir. Y eso me llama a mí a arrepentimiento y a cambiar mi forma de vivir. Eso sería. Muchas gracias. No sé si habría alguna consulta, duda. Hay un micrófono acá que trae el hermano Cristian. Andrés, quiero felicitarte por todo lo que nos has enseñado. Te agradezco tu preparación. Es primera vez que me toca ver un seminario de creación y no de evolución. Pero también quisiera entregar algunos antecedentes por los años que fui evolucionista y gracias a Dios lo dejé de ser. Cuando uno mira la historia antropológica, digamos, de lo que pasó en América, pero particularmente en Chile, nosotros tenemos rastro, por ejemplo, del sitio de Quereo, que está acá en Los Vilos, al sur de Los Vilos, inmediatamente al sur de Los Vilos, también de alguna de las culturas chinchorro que están en el norte, por el sector de San Pedro Atacama, Arica, también, y me fui a meter al Museo de Antofagasta, una vez que tenía que hacer hora, y encontré que habían restos, que habían encontrado también restos de pescadores, y misteriosamente toda la datación de esos habitantes de esta zona del país, del mundo, están sobre los 6.000 años que desaparecieron. No hay ninguna explicación lógica a la desaparición de esto, a pesar de que han habido rastros, se pueden encontrar sus utensilios y pueden ser vistos en museos, no hay una explicación no bíblica respecto a su desaparición. También me ha tocado ver algunos estudios paleontológicos en el sector de Calama, y porque hay restos de animales que debieron haber vivido con mucha vegetación en zonas que hoy día, de acuerdo a lo que dicen los geólogos, han sido secas durante millones de años. Basta también ver el tema de nuestro Parque Fray Jorge, que lo pasamos de largo, y es una demostración de que ese es un hábitat que estuvo, o sea, cuando lo datan siempre se pasan por alto porque está ahí, pero no está ahí porque la humedad lo hizo crecer, sino porque estaba antes y se ha ido decreciendo. Y una cosa importante, dentro de los datos que hay, el universo, lo que nosotros vemos, lo que nosotros logramos ver con todos nuestros equipos más sofisticados que podamos tener, no alcanza al 10%, con suerte, o sea, para aproximarlo a un número grande. El 90% del universo que se estudia no se conoce. Y por tanto, todas las conclusiones que se sacan los científicos evolucionistas lo hacen sobre una falacia del menos del 10% de los datos reales. Y como por último, una investigación para la casa, cuando a todos los datos que se colocaron ahora, uno le coloca la luna o saca la luna, todo se va a las pailas. Porque la luna es un factor que está en Génesis, cuando sale que Jehová coloca y es un estabilizador del planeta.
Pero cuando uno saca la luna con las edades que tienen acá, de acuerdo a lo que llegan, que lo acabo de revisar, pero quiero que lo investiguen, todo lo que ellos dicen no tiene sentido. Eso es más que nada. Ya, muchas gracias, hermano. Sí, efectivamente, como mencionaba el hermano acá, hay mucha más información a esto que ustedes han visto en estas dos sesiones, digamos. La puntita del iceberg, hay una tremenda cantidad de literatura, hay una tremenda cantidad de información. La otra vez vino un hermano de Australia. Hay un sitio web en internet, por si les interesa, que se llama creation.com, o sea, como creación, pero en inglés con T. Creation.com, y ahí tiene toda una sección en español, tiene artículos en español, y ahí es mucho más detallado, digamos, así que por si les interesa, también hay mucha información. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? ¿Comentario? ¿No? Sí. Bueno, primero que todo agradecer por toda la entrega de conocimiento, de verdad que de mucha bendición. Quiero hacer una consulta. En una oportunidad escuché un comentario, la verdad que no he ahondado mucho en eso, sobre Génesis en los primeros versículos, en donde le atribuyen parte de lo que estábamos hablando. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y se dice que hay un abismo de tiempo ahí con el versículo 2, que después dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, en el comentario que escuché, como le digo, no he ahondado en ese tema, le atribuyen a ese tiempo, a ese espacio, la existencia de estos tipos de animales como los dinosaurios. ¿Qué tanto veracidad le podemos dar a eso? Sí, esa teoría que menciona se le llama la teoría de la brecha. Está entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Y efectivamente hay un concepto que se le llama evolución teísta, que dice que es una mezcla entre evolución y Dios, y lo que está en la Biblia. Trata de mezclar un poquitito las dos cosmovisiones. Pero un poco lo que yo le estaba mencionando, y esto es súper importante porque han habido grandes expositores cristianos, como por ejemplo el mismo Spurgeon, ¿cierto?, que creyó en la evolución. Pero creyó en la evolución, ¿por qué? Porque él dijo, pucha, debe ser verdad. Si están todos los científicos diciendo que esto es verdad, imagínense en esa época que había nada de evidencia, él creyó. Entonces, mucha gente cree en esta evolución teísta o la necesidad de tener estos largos periodos de tiempo porque asumen que la datación radioisotópica es pero una ciencia exacta. Asumen de que todos estos procesos geológicos y geomorfológicos que se ven hoy en día requieren largos tiempos. Asumen que los fósiles se demoran pero cientos de miles o millones de años en formar. Entonces, es por eso que muchas veces algunos hermanos en Cristo realmente han tratado de juntar ambas cosas, digamos, a la fuerza. Porque cuando uno lee la Biblia literalmente, habla de días en la creación. Cuando habla sobre las edades, habla de años. Es muy clara al respecto. Entonces, una de las teorías, como mencionaba, es la teoría de la brecha que dice entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, se habría formado estos millones de años y después se salta a cuando ya estaban todas las condiciones de la Tierra para que pudiera surgir el primer ser humano. Pero en realidad no hay necesidad, si ese es el principal tema, cuando uno ve la evidencia, y por eso uno primero tiene que cuestionar la evidencia, cuando uno ve que no hay evidencia, uno dice, en realidad, ¿para qué le voy a poner millones de años si no es necesario? No hay evidencia. En ese sentido, cuando uno lee el Génesis, ¿qué es lo que creen la mayoría de estos científicos creacionistas? Que el Génesis son 6 días literales. ¿Por qué? Porque la forma que habla es la forma como, por así decir, un científico estaría creando la tierra. Es decir, primero generaría, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso habla del espacio, los cielos, y la tierra, la materia. Y lo que va avanzando día tras día es que Dios va organizando todo esto. Primero va dando la luz, ¿cierto? Después las cosas día a día, digamos, va dando este orden para finalmente terminar el 6.º día con su creación
cúlmine, ¿cierto?, que sería el ser humano, que lo creó a su imagen y semejanza. Entonces es una sucesión de eventos que va describiendo como que Dios va preparando las cosas para que finalmente termine su creación en el sexto día. Y la misma Biblia dice, cuando nosotros leemos siglos después, cuando se escribe los 10 mandamientos, y cuando da el mandamiento sobre el día de reposo, dice, porque en 6 días fueron creados los cielos y la tierra. O sea, por si alguno se saltó y dice, no, del Génesis de allá atrás. No, lo vuelvo a repetir, porque en 6 días fueron creados los cielos y la tierra. Entonces, no, y es el modelo para nosotros. ¿Por qué Dios creó en 6 días los cielos y la tierra? Que ese es otro tema, digamos. Y uno lo analiza, cuando uno lee los 10 mandamientos, ahí queda claro por qué. Porque Dios, como buen maestro, como buen profesor, parte dando el ejemplo. Él trabajó 6 días y descansó el séptimo, y nos llama a nosotros a hacer lo mismo, digamos. Entonces, ese es el motivo por el cual se creó. Él pudo haberlo creado en un segundo si hubiera querido, pero no fue así, nos dio el ejemplo, digamos. Entonces, esas son. También hay otra teoría, por ejemplo, que cada día representa millones de años y cosas por el estilo, pero si uno también nuevamente lee ese capítulo 1 del Génesis, se da cuenta que un día crea las plantas y al día siguiente crea el sol. Entonces, ¿cómo? ¿Las plantas tuvieron millones de años sin sol? No. Entonces, en realidad, cuando uno lo empieza a leer con más detención, uno empieza a encontrar esas cosas, y finalmente, cuando uno va a la evidencia, se da cuenta que no hay necesidad de asumir millones y billones de años. Sin embargo, yo creo en Cristo. Con respecto al comentario y la pregunta que hace el hermano acá atrás, si bien el Génesis 1.1 dice que Dios creó los cielos y la tierra, hubo un tiempo de creación, sin embargo, estaban los materiales para hacer el trabajo. Después dice que Dios creó, Dios mandó y existió. Lo que pasa que aquí la vida está hace 6.000 años. Independientemente de que los métodos que utilicen para datar la Tierra millones y millones de años, da lo mismo. La vida acá en la Tierra está hace 6.000 años. Dios creó, Dios mandó y existió. Fin de la historia. ¿Qué más puedo decir? Si bien tú dijiste al principio y la semana pasada también de que la evidencia o la teoría de la evolución también requiere fe, la evidencia del creacionismo también es por fe. A pesar de todo, tenemos la evidencia de la creación. Todo animal tiene un diseño, hasta el más pequeño insecto, hasta el más grande bicho que tiene bastante complejidad, que es bastante grande, todo tiene un diseño. Los ojos de la mosca tienen un diseño y es perfecto. A pesar de que llevamos 6.000 años de pecado, que ya el pecado ha destruido mucho la creación, como te lo veníamos comentando, de que incluso Pablo dice que la creación aún gime, o sea, está sufriendo. El mismo león, un gato, un ratón, tiene un diseño, la piel de cada animal. Nosotros como seres humanos fuimos el sello de oro de la creación, fuimos hechos a semejanza de Dios, somos la única especie, entre comillas podríamos decirlo así, tenemos la capacidad de pensar, razonar y de elección. Acá hay un ataque totalmente directo a alguien. Lo digo así. Tú dijiste en el versículo de San Juan, dice el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Entonces acá hay un ataque directamente al Creador. El hecho de sacar a Cristo del corazón del hombre te hace, ¿cuánto se llama?, ser perdido. Y este ataque viene directamente del enemigo. Satanás es un ser vivo, existe. No es el típico rojo con cacho que anda por ahí, no. Fue un ser creado, fue un ángel. Estuvo en la presencia de Dios y cayó. Y él trata de quitar a Cristo del corazón de los seres humanos. Y es por eso que es un ataque directo. La teoría de la evolución parte directamente de él, para poder quitar a Cristo del corazón de las personas. Y en estos momentos, a nivel mundial, ¿qué es la creencia que más se cree? La evolución, y no la creación, a pesar de que tenemos la evidencia en la naturaleza. Nos podemos ir al valle en la noche, y ir al claro y ver estrellas, y todos se acordarán del Salmo,
que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y anuncia la obra de tus manos. ¿Qué es el hombre para que te acuerdas de él? Entonces uno es un ser pequeño ante un universo entero. Eso es lo que te puedo decir. O sea, uno se puede maravillar de la creación de Dios. O sea, Dios es un ser que existe. Cristo murió por mí y obviamente yo voy a adorarlo por tal. Muchas gracias, Gonzalo. Sí, estábamos conversando un poquitito antes respecto a ese gráfico que ustedes vieron de las generaciones que aparecen en Génesis, donde aparece que después del diluvio el ser humano empezó a vivir cada vez menos. Y comentamos un poquitito de que lo que nosotros vemos hoy en día, la creación que nosotros vemos hoy en día, no tiene pero nada que ver con la creación antes del diluvio y ni siquiera tiene que ver con la creación inmediatamente después del diluvio. O sea, claramente lo que nosotros estamos viendo es ya lo peor de lo peor, es lo que arrastró la ola, como se dice, pero literalmente, la ola del diluvio. Y las consecuencias son nefastas. Nuestra forma de vivir, el respirar, el esfuerzo, el cansancio que vivimos nosotros cada día, es parte de esa maldición que aparece en Génesis capítulo 3, digamos, es parte del pecado. Nosotros estamos viviendo en una tierra caída, digamos, una creación. No es lo que Dios tenía pensado para nosotros, pero es consecuencia del pecado. Y ver ese mar al frente de nosotros tan hermoso y tan lindo, igual es bueno que nosotros nos acordemos que eso es consecuencia del pecado, digamos. Entonces, también es importante. Bueno, Andresito, darte gracias también y darle gracias al Señor por esta instancia. Y solamente para corroborar lo que el hermano decía, en el idioma original es importante si vamos a creer la Biblia completa, porque obviamente este segmento de, entre comillas, cristianos que de alguna manera tratan de amalgamar o de tratar de hacer calzar una concepción netamente satánica con la Biblia, ¿no es cierto? Se olvidan que las palabras son la clave, porque la palabra para día es Yom, y sigue siendo Yom en todo el Antiguo Testamento, en todo el hebreo hasta el día de hoy. Los hebreos celebran el Yom Kippur, que es el día del perdón, el Yom Kippah, que es el día, entonces Yom se repite, y es día de 24 horas. Ellos tomaban desde el atardecer a otro atardecer, ¿ya? Esa era la única diferencia. Y lo otro, cuando dice en el Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía, es la palabra tohu bohu, que significa inactiva e inhabitada, nada más. Entonces, cuando la traducción, ¿cierto? Porque son palabras que hoy día nosotros podemos ir entendiendo mejor a raíz del crecimiento del idioma, pero no habla de un caos como es lo que se ha querido pensar nunca. Bereshit bara Elohim, tohu bohu. La tierra estaba inactiva y deshabitada. ¿Cuándo se empezó a activar? Desde el momento en que Dios empezó a hacer la creación. O sea, empezó a enfocarse directamente en la tierra. Bueno, vamos a cerrar la sesión de hoy día a través de nuestro hermano y anciano Tadeo. Conocimiento. Eso es algo muy importante. La misma Biblia está diciendo que el pueblo de Dios, la nación de Israel, fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Es muy importante tener conocimiento. Todo tipo de conocimiento. Primera de Pedro 3:15 también es otro motivo. Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y esta parte es la importante, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Son dos temas distintos. Uno, el conocimiento, y otro es que debemos estar preparados para dar defensa. El día de mañana, si yo me encuentro con una persona que no es creyente o que no cree en la cosmovisión bíblica, creacionista bíblica, ¿por qué si esa persona se me acerca y me dice, bueno, ¿y por qué yo debo creer en esto? Debo estar preparado para responder, pero con mansedumbre y reverencia, siempre. Bueno, veamos el tema de los dinosaurios. Una pregunta que uno encuentra muy a menudo y que es importante es ¿qué les pasó a los dinosaurios? Pero hay una pregunta también tan importante o más importante que sería ¿de dónde vienen los dinosaurios? Según la historia evolucionista, los dinosaurios provienen o evolucionaron
hace aproximadamente 220 millones de años. Ahora podemos encontrar en varios textos escolares la mención de un tecodontes, ¿ya? El tecodontes dice que son lagartos pequeños que corrían sobre dos patas y que dieron lugar a los reptiles gigantes conocidos colectivamente como los dinosaurios. Ahora, el hecho que nosotros veamos este gráfico significa que esa es evidencia, es suficiente evidencia, digamos, y ese es el razonamiento crítico que nosotros se habría formado la Tierra espontáneamente, una vez más. Luego, hace 4 billones de años se habría formado espontáneamente la primera vida, esta única célula original que fue la que produjo a través de una serie de procesos, ¿cierto? Procesos de macroevolución, todo lo que nosotros conocemos hoy en día, ¿ya? Todo lo que nosotros conocemos, toda la vida que nosotros conocemos de cualquier origen vegetal, animal, de cualquier reino, digamos, se habría formado a partir de esta célula original y este proceso de macroevolución. ¿Qué es lo que nos espera hacia el futuro? Según esta cosmovisión, es una interrogante, no sabemos, escuchamos palabras como todo depende de ti, todo depende de la humanidad, ¿cierto? Nuestro destino depende de la humanidad. Por otro lado, tenemos la cosmovisión creacionista bíblica que dice que aproximadamente el año 4000 a.C. ocurrieron los eventos que aparecen descritos en Génesis 1, versículo 1. Ahí aparece, ¿cierto?, estos 6 días de la creación, donde en 6 días Dios creó absolutamente todo lo que nosotros podemos observar hoy en día y luego reposó. Génesis capítulo 3 habla sobre la caída del ser humano, ¿cierto?, el pecado original de Adán y Eva. Luego habla de un evento gigantesco que se llama el diluvio universal, donde aparece Noé, sus 3 hijos, la esposa de Noé y la esposa de los 3 hijos de Noé. Este sería un juicio de agua que hizo Dios sobre el planeta Tierra. Luego del diluvio universal vemos que se bajan del arca, ¿cierto? Estas 8 personas empiezan a reproducirse, empiezan a formar todas las naciones de la Tierra y al poco andar, una vez más, encontramos el evento que se conoce como la Torre de Babel, esta confusión de las lenguas. ¿Para qué? Para que la humanidad, en vez de estar concentrada en un solo lugar, se extienda a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra. Muchas generaciones después aparece el año 33 después de Cristo, ¿cierto? Lo que se conoce como la muerte y la resurrección de Jesús, que habría ocurrido para corregir justamente lo que aparece en Génesis capítulo 3, la caída del ser humano. Llegamos a hoy en día y en el futuro hay una serie de eventos que menciona la Biblia que todavía falta que ocurran, como es el rapto, la segunda venida de Jesús, el milenio y finalmente un juicio de fuego, juicio de agua, juicio de fuego, ¿cierto? Para finalmente terminar con vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas son las 2 cosmovisiones que nosotros podríamos decir que es lo más importante para toda persona, incluso yo les digo sinceramente, sea creyente o no, es importante que tenga muy claro cuál es su cosmovisión. ¿Qué es lo que yo creo en el fondo? ¿Ya? Normalmente las personas que creen en esa cosmovisión naturalista rara vez conocen la visión completa, desde el Big Bang hasta la actualidad. Entonces, por eso es tan importante tenerlo muy, muy claro. Los temas que hemos visto hasta ahora, ¿cierto?, son la Biblia tiene las respuestas, el origen del universo, el origen de la vida y el registro fósil. Todos esos temas nosotros pudimos ver la semana pasada y hoy día vamos a ver los dinosaurios. Los dinosaurios es un tema bastante interesante. Ahora, ¿por qué estudiamos nosotros estos temas? ¿Cuál es el motivo? Lo podemos encontrar en Oseas, capítulo 4, versículo 6. ¿Qué es lo que dice? Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó. Siempre debemos tener y cuestionar. ¿Cuál es la evidencia? Si me están diciendo algo nuevo, ¿cuál es la evidencia de eso? ¿Qué es lo que dice esta teoría, cierto? Que del tecodonte vinieron todos los dinosaurios y básicamente no hay evidencia.
no hay evidencia de eso. Y eso lo podemos encontrar no en textos creacionistas, sino que en textos evolucionistas, como este que dice: la pregunta sobre el origen de los dinosaurios es una que ha intrigado a los paleontólogos durante muchos años. Es una pregunta que aún está sin respuesta. Otro texto, ¿cierto?, dice: ¿de dónde vinieron los dinosaurios? Esa pregunta aparentemente simple ha sido objeto de un intenso debate entre los científicos durante más de 150 años. Y esta es una diapositiva que vimos la semana pasada, ¿cierto? Es un texto que nuevamente no es un texto creacionista, es un texto evolucionista, ¿cierto?, que plantea que en este punto que aparece acá con el número 1 sería el origen de todos los dinosaurios, además de las aves, además de los cocodrilos. Y vemos cómo, teóricamente, ¿cierto?, esta especie original habría dado lugar a los tecodontes, que también habíamos hablado anteriormente, y a toda la variedad de dinosaurios, más aves y cocodrilos, ¿ya? Ahora, lo interesante de este texto, que como les digo yo, es un texto no creacionista, digamos, evolucionista, es que además mostraba con barras de color rojo cuál era, dice ahí, áreas pintadas indican evidencia sólida del registro fósil. Y esto lo que nos está indicando es que la evidencia es que las especies encontradas en el registro fósil aparecen. Bien, muy buenas tardes. Bueno, hoy día vamos a ver la tercera y cuarta parte de esta presentación que se llama ¿Puedes tú defender lo que crees? Como vimos la semana pasada, una de las primeras cosas que nosotros debemos tener claro tiene que ver con nuestra cosmovisión. ¿Cuál es nuestra forma de ver el cosmos? Básicamente dijimos que habían dos cosmovisiones. Una es la que ahora le estamos poniendo naturalista, digamos, pero en el fondo es una cosmovisión que dice de que todo proviene espontáneamente a partir de la naturaleza. La naturaleza, por así decir, tiene un poder increíble, digamos, y a través de mucho tiempo es posible que se crea todo lo que nosotros vemos hoy en día. Y la otra es una cosmovisión creacionista bíblica, que es una cosmovisión que se basa principalmente en los escritos de la Biblia. ¿Qué es lo que dice la cosmovisión naturalista? Dice que hace aproximadamente entre 13 y 15 billones de años habría ocurrido este Big Bang, esta gran expansión de toda la materia y toda la energía. Luego, hace más o menos 4,6 billones de años, ¿cierto?,